Bienvenidos a Conspirafobia. Denominamos a este término al miedo irracional muchas veces a que una conspiración pueda ser verdad, pueda ser cierta. Y si lo que le dice la televisión, los políticos, el oficialismo, todo aquel que se pone una bata y sienta cátedra desde su atalaya, y si todos esos mienten, y si no le dicen la verdad, y si son los que le han estado advirtiendo de las conspiraciones los que tienen razón. Esto es Conspirafobia, comenzamos. Y si hay un tema para hacer 70, 80 programas, ese es la transición española. Vamos a hablar de mucho hoy, así que quédense. Vamos a hablar con expertos, personas incluso internacionales, que nos van a hablar del asesinato de Carrero Blanco, el papel de la CIA, Kissinger, el PSOE, ETA, la Operación Gladio. Rafael Palacios, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Josué? Pues la verdad que hablando de la transición española, mi visión es que se parece mucho a lo que pasó en el resto de los países de la Europa Occidental después de la Segunda Guerra Mundial. Lo que pasa que con 30 años de retraso. Fue una transición pilotada por los servicios de inteligencia de la OTAN, particularmente la CIA, para llevarnos a lo que luego ha sucedido, al globalismo. Yo creo que el principal factor importante de la transición española es la pertenencia a la OTAN, y ahí desde luego el papel del almirante Luis Carrero Blanco pues era algo que no podían permitir que tuviera ese protagonismo, y a partir de ahí para mí la transición comienza con el asesinato de Carrero Blanco, porque allí ya se delimitan quién realmente va a tener el poder en la España democrática, entre comillas. Y si hablamos de la transición, aquí en Periodista Digital tenemos a nuestro escritor, abogado, historiador de cabecera, José María Blanco Corredoira. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Buenas tardes, encantado de estar aquí. Si le hablo de transición, claro, usted podría dar una ponencia de 2 horas. Bueno, vamos a intentar la he estudiado hoy a fondo y comparto la idea esencial que ha transmitido Rafael de que había un interés en todo Occidente porque España avanzara hacia una fórmula de su gusto, que fue la monarquía parlamentaria, y que se alejaba de la monarquía del 18 de julio que pretendía Franco. Lo que pasa es que don Juan Carlos ya tenía de tal manera en su mano a Carrero Blanco que incluso el gobierno que designó, que le dio tiempo a designar en julio del 73 Carrero Blanco, de broma le dijo don Juan Carlos, se podría llamar al gobierno de la zarzuela. Es decir, para entonces don Juan Carlos ya sentía una fascinación por Carrillo, ya quería llevar a España a una monarquía de los partidos políticos donde la izquierda iba a tener un protagonismo. Eso lo dejo simplemente como apunte. Yo soy conspirafóbico en el asunto Carrero. En el asunto Carrero veo la mano negra más comunista que de ningún otro lado, pero podemos discutir amablemente sobre eso. Efectivamente. El rey que todo lo perdió, obra de Blanco Corredoira, sí, de la editorial SND, que ustedes pueden pues adquirir para entender mucho mejor este tema, que bueno, pues va a estar citado durante todo el programa. ¿Por qué estorbaba el almirante Carrero Blanco? ¿Por qué hubo que quitárselo de en medio? ¿Fuese ETA? ¿Tuviese que ver la CIA? ¿Por qué sobraba? Bueno, para entender el asesinato de Carrero Blanco hay que entender lo que fue la Operación Gladio, Gladio de Gladiador, que es un tema que ya no es de conspiranoicos, es un tema que se estudia en universidades, que ha salido en la BBC, en fin, que es un tema aceptado porque en el año 1990 hubo una investigación en el Parlamento italiano acerca de esta operación a raíz, bueno, pues de informes de inteligencia investigando algunas matanzas que se parecen a cosas que han pasado en España, como la de la estación de Bolonia, el atentado de Peteano, y ahí descubren que hay una estructura paralela que no es la OTAN, pero que está dentro de los servicios de inteligencia de los países de la OTAN, dedicada a crear la estrategia de tensión. La estrategia de tensión pensando en aquella época, estoy hablando de hasta los años 70, desde los años 50 a 70, o incluso 46, 47, pensando en que la Unión Soviética podía invadir lo que ahora es la Unión Europea, ¿ok? Y bueno, para eso
se infiltran durante la Segunda Guerra Mundial en las filas de los patriotas, digamos, llamaríamos ahora, las filas fascistas en Italia y otras en otros países, para, bueno, convertirles en agentes terroristas, pero sin que ellos supieran que estaban manipulados por el Estado. Eso, a partir del año 70, se modifica, porque han salido gente que trabajaba en Gladio, ya sea generales, ya sea, bueno, pues agentes, digamos, saboteadores, podríamos llamarlos, / terroristas, como Vincenzo Vinciguerra, de Nuevo Ordine, diciendo que en un momento dado dejaron de financiar la oficina de la CIA en Roma, fijándonos en el ejemplo italiano, que luego vamos a tocar más. Y a partir de ahí empiezan a infiltrarse los grupos de izquierda, en los grupos anarquistas, en los grupos comunistas, incluso introducen el maoísmo en Italia, con el fin, bueno, pues de generar esa tensión que cambia de lado, pero siguen siendo los grupos terroristas manipulados. ¿En qué se parece esto a ETA? Bueno, pues ahora veremos cuando aparezca un compañero hablando del atentado que acabó con la vida de Aldo Moro. Bueno, pues tenemos a un grupo de chavales, hay que decir, que tenían 20 y tantos años, 20 años, que habían matado a Melitón Manzanas, que era un comisario de San Sebastián, es lo único, bueno, habían hecho atentados menores y de repente pues se cargan a un jefe de Estado cerca de la Embajada de Estados Unidos, y bueno, con una infraestructura muy complicada para unos, vamos a llamarle así, chavales. Por cierto, me gustaría hacer un paréntesis, porque esto me gustaría recalcarlo, que mucha gente no lo sabe, pero Josu Ternera y Arnaldo Otegi estaban en ETA en aquel momento, el asesinato de Carrero Blanco. Por lo tanto, pueden saber muchas cosas. Y bueno, pues ETA en sí misma se crea a partir de los cachorros del PNV. No por nada luego aparece Bildu. En los finales de los años 40, creo que tenemos incluso la Wikipedia, tenemos un... Sí, esto no me estoy inventando nada, no es algo así la loco. Wikipedia hace esto referencia está en Wikipedia, a esto precisamente. al comando Rothschild, que bueno, en el año 45, en el castillo Rothschild de Cernay-la-Ville, a 30 kilómetros de París, pues formaron a esos cachorros del PNV en prácticas de sabotaje / terrorismo. Eso es el germen de ETA. Los Rothschild, como todo el mundo sabrá, son la familia de banqueros por antonomasia, no solo de Europa, sino del mundo. Bueno, si desde ese momento ya ETA está manipulada por los servicios de inteligencia, ¿qué no decir de ese atentado absolutamente fuera de sus expectativas y de su conocimiento? Seguramente podemos discutir en el atentado en sí, pero insisto, o sea, un chaval de 22 años, 23 años que tenían eso, es imposible, ya no solo que sepan poner esa bomba, sino toda la infraestructura que conlleva, máxime teniendo en cuenta que estaban a 200 metros de la Embajada de Estados Unidos. Entonces, bueno, el objetivo final, pues evidentemente pilotar lo que va a venir después, igual que sucedió con el asesinato de Aldo Moro en Italia. Rafael, yo entiendo esas razones y están muy bien expuestas. Lo que quiero significar y mi reticencia a ver la mano negra de la CIA en el atentado de Carrero se fundamenta en dos razones esenciales. La primera, es Kissinger el que recomienda en determinados momentos el que España se blinde frente al comunismo. Es la CIA y es Estados Unidos la que en septiembre del mismo año en el que matan a Carrero lo matan el 20 de diciembre de 73. Pues el 11 de septiembre de 73, la operación de Pinochet, el golpe de Estado de Pinochet, que supone que muera Allende o que se suicide, esa operación es una operación con la mano de Estados Unidos detrás. Nunca he acabado de entender el interés que podía tener Estados Unidos de forma tan inmediata en acabar con Carrero, que era un firme aliado. Cuando se menciona el proyecto Islero estaba en suspenso desde hacía tiempo por decisión de Franco. En cualquier caso, ETA es un fenómeno que empieza a preocupar en los años en cuanto surge y se crea el germen de nuestros servicios modernos de inteligencia. El germen ahora se llama CNI, antes se llamó CSIC, anteriormente fue el CECET de San Martín, en primer momento, y el germen era la Organización Contrasubversiva Nacional, la OCN, que tuvo por objeto averiguar cuál era el grado de subversión infiltrada en las
universidades, en la iglesia, en las fábricas y en el norte, en particular, el movimiento de ETA. Y elaboró un plan, el plan Udaberri, plan Primavera, en el cual tenía perfectamente identificada toda la actuación y lo que después haría ETA. Yo quería dar solamente estos apuntes con respecto a lo que fue la irrupción de ETA, que fue, en cierto modo, la única oposición que tuvo cuerpo durante la época de Franco, porque la oposición estuvo desaparecida. Absolutamente. Es verdad, ha apuntado Rafael Palacios el hecho del asesinato de Melitón Manzanas. Ya había habido otros atentados, ¿no? Iba teniendo estructura. Bueno, es que para el año 73... Pero como asesinato creo que fue el primero. Sí, fue el primero, pero hasta... El primer asesinato es el de un guardia civil, Pardines creo que se llamaba, Pardines. En un control policial. Pero realmente lo que sí es cierto es que venían poniendo muchas bombas. Para el año 73 ya llevaban 10 años poniendo bombas en repetidores de televisión española, en oficinas de correos, en muchos sitios, o sea, y habían robado 3.000 kilos de explosivos, creo que en Hernani. Por lo tanto, en cuanto al manejo de explosivos, tenían ya experiencia. Bueno, yo siempre cuando surge esta discusión hago una pregunta retórica, que os voy a hacer a los dos con todo el respeto. ¿Dónde se producían las conversaciones de paz entre ETA y el Estado español? Bueno, en Bruselas. En Bruselas y bueno, en Ginebra también. ¿Y qué organización tiene su sede en Bruselas? La OTAN. Es que está claro. O sea, si se están refugiando ahí, o sea, y hay algo que lo hemos vivido, tú no porque eres más joven, pero que lo hemos estado viviendo constantemente, que el problema de las cosas absurdas o locas es que te llegas a acostumbrar de ellas. Pero realmente el hecho de que unos terroristas como los etarras se refugiaran en Francia y en otros países de nuestro entorno es algo loquísimo, porque si realmente están haciendo asesinatos, ¿a cuenta de qué se van a refugiar? Hombre, que se vayan a Argelia todavía lo entiendo, pero que se refugien en países amigos quiere decir que de alguna manera los están protegiendo. Lo que es cierto, Rafael, es que ETA tuvo el apoyo de los comunistas desde el principio. Y en el caso en los dos atentados, en el importante de esos años, el de la cafetería Rolando en la calle del Correo, que le costó la vida a 13 personas, y se sabe quiénes fueron los autores. Cerdán los ha encontrado en el País Vasco francés. Y en el caso del atentado de Carrero, está una célula, la de Antonio Durán y Eva Forrest, que son los que pusieron las casas refugio y pusieron los medios y el dinero. Por lo tanto, la mano comunista es muy obvia detrás de ETA. Es que son comunistas. Es que ETA era... Ahora ya no tanto, ahora son woke, pero en su día eran comunistas y nacionalistas. Sí. Mira, a ver, lo que hay que entender es que lo que ha sucedido con la violencia de género no es tan diferente de lo que ha sucedido con ETA. ¿En qué sentido? Lo voy a explicar. Operación Gladio no solo es terrorismo, hay un sabotaje que es la propaganda. O sea, en los que generan Operación Gladio, que para el que no lo sepa, hay incluso documentales en Canal Historia sobre este tema, nace de las OSS, la Oficina de Servicios Estratégicos, que es el germen de la CIA. El germen de la CIA que actúa durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego se ponen a preparar lo que va a ser la Europa de la Unión Europea. Y ahí entra también el tema de la propaganda. Y de esa manera podemos ver incluso que toda la izquierda woke, que ahora sabemos que ha estado financiada por USAID, es decir, el Departamento de Estado norteamericano y la CIA, no olvidemos que todo esto ha salido a la luz con la auditoría de Elon Musk de Dodge. Es decir, que toda esa izquierda están haciendo... A ver, lo voy a decir más claramente, para que no haya ninguna duda. La ideología de género es terrorismo. Es un terrorismo ideológico, cuyo fin último es sabotear, digamos, la estructura de la sociedad. Llámese la familia, llámese la unidad cultural, y son en realidad, y la prueba la tenemos con Bildu, que es ETA, que ha seguido la misma agenda. Y Pablo Iglesias, bueno, el padre era el FRAP. O sea, tenemos a la misma gente haciendo cosas cuyo objetivo es el mismo, pero de manera diferente. Ahora, pues tirando micrófonos o lo que sea. Lo que quiero decir es que del terrorismo del tiro en la nuca al terrorismo cultural hay un paso. A mí me gustaría, Rafael, que nuestro invitado nos aclarara lo que tú has apuntado antes de los atentados de falsa bandera. En España, por ejemplo, quería
Gutiérrez Mellado, que era un hombre que provenía de los servicios secretos y un gran contaminador, quería hacer creer que Grapo era falsa bandera. No llegó a serlo. En Italia creo que hubo casos muy flagrantes en los que atentados cometidos por presuntos fascistas, en realidad... ¿Los abogados de Atocha fue de falsa bandera? No lo sé. Está hablando de Italia. No lo sé. Sí, pero bueno, eso está fuera de toda duda. La ultraderecha italiana estaba infiltrada por los servicios de inteligencia y Vincenzo Vinci Guerra, que era el líder del nuevo orden, lo ha reconocido. Por supuesto. Y eso empieza nada más acabar la Segunda Guerra Mundial. Es que esto es muy importante, es que esto es historia. Ya antes de acabar la Segunda Guerra Mundial, la CIA está contactando con los fascistas y con los nazis para mover el siguiente terrorismo, porque la Guerra Fría y la Segunda Guerra Mundial, o sea, la Segunda Guerra Mundial, prácticamente se solapan. En cuanto se acaba una, comienza la otra. Es una guerra psicológica para minar la sociedad. Vámonos a Suiza y precisamente preguntarle a Filippo Rossi. Él ha sido corresponsal de guerra, escritor y persona que ya nos está escuchando. Don Filippo, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Hola, buenas tardes, gracias, todo bien. Audio. Gracias por invitarme. Sí. No sé. Le voy a preguntar, le voy a pedir escucháis? a Carlos Peque, nuestro técnico, que nos suba ahí el volumen para escuchar. ¿No me a escucháis? Filippo. Ah, vale. Precisamente estábamos hablando ataques de falsa bandera. ¿Qué puedes contarnos sobre esto, lo que sucedió en Italia? ¿Qué claves puedes darnos sobre estos atentados de este tipo? Bueno, ¿me escucháis ahora? Sí, perfecto. No. Súbenos Perfecto, un poco, perfecto. Peque. Buenas tardes otra vez. Bueno, pues como lo estabais diciendo vosotros antes, lo que es muy interesante es que desde la Segunda Guerra Mundial Italia fue un objetivo principal, uno de los objetivos principales de la guerra de la OTAN o de la pareja angloamericana para empoderarse del territorio y para contrastar una posible avanzada del comunismo rojo, ¿no? que sabemos todo que fue también soportado por los financieros de Wall Street y tal. Bueno, lo que pasó fue que hasta el secuestro de Aldo Moro hubieron millares de atentados por todo el país, exactamente por la razón que estaba mencionando antes Rafael, o sea, propaganda, sabotaje y, como dijo Vinci Guerra, hacer que el pueblo pregunte más seguridad al Estado, pues hacer una estrategia al revés, digamos. Pues de esta manera la OTAN pudo operar con neofascistas, podemos decirlo así, porque como después de la Segunda Guerra Mundial hubo muchísimos como Borghese, como el mismo Vinci Guerra, y después como todas las logias masónicas, como por ejemplo la P2, que era digamos, compuesta por una mayoría de personas que pertenecían al partido fascista o muy cercanos de los nazis alemanes. Así pudieron explotarlos para crear una situación de tensión. Y de esto nació también la Operación Gladio, ¿no? La Operación Gladio, que no es otra cosa que una estrategia de tensión, como podemos decir, por ejemplo, es equiparable, por ejemplo, a la P2 y también a otras operaciones que después desencadenaron una estrategia para contrastar el gobierno italiano, que en ese momento estaba buscando de juntar la parte de extrema izquierda, digamos, y la democracia cristiana, que es la democracia cristiana, que era un partido de la derecha liberal, digamos, no sé cómo se puede
decir en España. Perfectamente lo tenemos. José María Blanco de Rodríguez. Y bueno, perdonáis, sí. Sí, claro. Filipo, gracias por ilustrarnos, porque yo creo que en España no hay mucho conocimiento sobre lo que fue Gladio, que Gladio fue todo un programa para prever una contingencia que era el que, como estás explicando, el que el comunismo llegara, aunque fuera por la vía de las urnas, democráticamente. Entonces, como Aldo Moro, esta es la pregunta que te quiero hacer, era proclive a un acuerdo con el Partido Comunista Italiano, o eso pudo determinar su suerte, ¿verdad? Seguramente, esto es 100% claro hoy. Bueno, quedaron claro también las declaraciones de gente que trabajó en Gladio, de gente que trabajó hasta en la P2, como el Vinci Guerra dijo esto, lo que dije antes, ¿no? Pero lo que pasó fue no solo una operación para contrastar la avanzada del enemigo rojo, sino, sobre todo, hacer que Italia no sea soberana. Esto fue la cosa más importante, porque Italia, así con un compromiso histórico entre la derecha y la izquierda, acababa de ser un Estado bajo la influencia de otros estados. Y esto, por ejemplo, a la presidencia americana, a la CIA y sobre todo a Kissinger, que controlaba la P2 y que controlaba también Gladio y que controlaba también las operaciones en el territorio italiano, esto no podía acontecer. Eso era una cosa que impensable. Por eso que dejaron Moro, lo amenazaron muchas veces, y hasta que en el 78 después lo secuestraron y con la operación, por ejemplo, la operación Solo, no sé si la conocéis, la operación Solo fue tomar más de 700 personas entre carabineros, políticos, agentes secretos, los adestraron en Sardinia, en el campo de Gladio. Había un campo de Gladio que ahora no me acuerdo el nombre, lo siento mucho, cerca de Alghero, y los adestraron para después organizar las operaciones de sabotaje. Y eso es lo que pasó con Aldo Moro. La P2 y Gladio estaba detrás de este asesinato y del secuestro, porque después del secuestro, por 2 semanas, los 55 días, nadie intervino. Hasta el gobierno no hizo casi nada para intervenir, porque estaba infiltrado por la P2 y por los agentes de Gladio. Esto es muy importante. Los autores. Filipo, estábamos hablando aquí en la mesa y nos preguntábamos, evidentemente, los autores del asesinato de Aldo Moro. O sea, ¿quiénes si fueron las Brigadas Rojas efectivamente ejecutaron aquella acción para acabar con este personaje que evidentemente era incómodo? Bueno, claro que fue el asesinato fue, fueron las Brigadas Rojas, claro, que secuestraron oficialmente, lo secuestraron, porque Moretti, que era el líder en ese momento de las brigadas, en realidad era un fascista. Creció en un ambiente fascista y después se volvió un brigatista. Eso para decir que la infiltración de las Brigadas Rojas, eso no quiero decir, y con eso no quiero decir que las Brigadas Rojas nacieron por mano de la OTAN. Esto no lo puedo decir porque no estoy seguro, no está cierto, no tenemos las pruebas todavía. Pero que cuando hubo el cambio de poder y cuando Moretti se volvió el presidente, el líder de las Brigadas Rojas, hubo también una infiltración en el poder central de las brigadas. Entonces, detrás de esto fue la P2, porque él estaba muy cercanos de Gelli y de esa gente que estaba controlando la P2 y también que estaba controlado por la CIA y por Kissinger. Entonces, para mí está claro que fueron ellos
a matar a Aldo Moro. Rafael Ahora, Palacios, en Italia sí. es un tabú todavía. Sí, Filipo, yo quería aportar unos cuantos datos porque este tema lo había investigado hace años y hay nombres que se te olvidan, pero hay cosas que han salido en un documental de la BBC a partir de todo el proceso de la logia P2 que hubo en Italia en el año 1990, una fecha también importante, en donde se reconoce, incluso en ese documental que estoy mencionando, aparece Franceschini, que es uno de los dos cofundadores de Brigadas Rojas, junto con un tal Renato, y él dice, palabras textuales, que la organización que él deja, ya, simplemente le habían metido en la cárcel unos meses antes, no tenía poder logístico ni conocimiento para montar un secuestro de tal envergadura de nada menos que el líder del Partido Democristiano. Hay dos cosas importantes. Cuando le meten en la cárcel a Franceschini y a Renato, estaban preparando el secuestro de Giulio Andreotti. Y, uno de los generales que llevaban el SISMI, que son los servicios secretos italianos de aquella época, reconocen que tenían infiltrado en la Brigada Rojas con un tal Brother Mitra. Y ese tipo es el que les está dando información, lo voy a decir de manera más clara, se quitan de en medio a los dos cofundadores de Brigadas Rosas para colocar a ese otro que... Porque además Franceschini lo dice, es que no teníamos nada contra Aldo Moro. Vamos a ver, es que la gente tiene que entender que el hecho de que el Partido Comunista Italiano llegara al poder era algo en la línea de Brigadas Rojas, o sea, no les interesaba. Entonces están haciendo algo, a mí me recuerda mucho al asesinato de Ernest Lluch por ETA. Ernest Lluch era un hombre que le estaba tendiendo la mano a ETA, y ETA le mata. O sea, no tiene lógica. ETA ha hecho muchos atentados que desde el punto de vista de su narrativa no tienen lógica. Ahora bien, si empiezas a pensar mal y a pensar que en realidad a ETA le dan órdenes a alguien que tiene otra estrategia diferente a la que supuestamente está defendiendo ETA, entonces todo tiene sentido. Y el último dato que voy a dar es que un tal coronel Guglielmi reconoce que le habían dado el chivatazo de que iba a suceder el secuestro y que estaba allí, que estuvo allí, y hay gente que dice que, o sea, que él no hizo nada por evitarlo. Y él dice que no, que es que no pudo, pero realmente había un coronel de los servicios de inteligencia italianos en el suceso donde, o sea, en el lugar y la hora en el que sucedió. Filippo. Está claro, bueno, son pruebas que salieron con los años, con el pasar de los años. Está claro que en Italia todavía hay poderes que no quieren desvelar la verdad, no quieren hablar. Aquí este es un tema, en Italia es un tema muy sensible, un poquito como Benito Mussolini, digamos, no hasta este nivel, pero la gente no quiere hablar mucho de esto. La política tampoco. Claro. Y, esos pero poderes, Filippo, han permitido que Meloni llegue al poder, que Meloni sea la presidenta. Bueno, lo que podemos decir bueno, esto es mi opinión. Yo estoy opinando aquí, no lo puedo decir, pero para mí, claro que si quieres llegar a un nivel en Italia, con los poderes que hay que hacer compromisos. El ejemplo mayor es Silvio Berlusconi. Silvio Berlusconi tenía contactos no solo con la mafia y con las logias masónicas más poderosas. Por ejemplo, bueno, la P2 acabó de existir en los años 90 oficialmente, pero Licio Gelli trabajó hasta el 2011, ¿no? Para decir, ¿no? Entonces los poderes que controlan detrás la política italiana no son los poderes que nosotros podemos ver, pero esto en cualquier país. De todas formas, yo quiero hacer un elogio a Gladio. Y para mí el elogio a Gladio es que Europa se tenía que preparar contra el comunismo. Y la razón de Estado, pues a veces justifica el utilizar medios que no son los convencionales. Entonces, al igual que los GAL, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los GAL. El GAL, creo que el GAL fue algo que hasta que no existió el GAL, hasta que en Francia no se empezaron a hacer chapuzas, porque claro, el GAL mató a 27 terroristas, pero mató a otras 20 personas inocentes.
Eso generó una conmoción en la opinión pública francesa y movilizó y provocó la reacción del gobierno francés, que entonces se preocupó por el fenómeno ETA, hasta entonces no le importaba. Por lo tanto, es un buen ejemplo, Y lo que está explicando Filippo es la estrategia de la tensión, es decir, que Italia necesitaba que hubiera una tensión para que la gente estuviera movilizada y sensible contra esa opción de que el Partido Comunista llegara democráticamente al poder. Yo estoy radicalmente en desacuerdo con esas palabras, porque eso significa asumir la manipulación del pueblo, y eso te conduce al atentado del 11M. Porque esas mismas estructuras subterráneas, llamémosle Deep State o Guerra Sucia, son las que siguen actuando aún a día de hoy, manipulando, pues yo qué sé, pues incluso esas mismas estructuras pueden ser las que estén trayendo a los inmigrantes aquí. Una vez que aceptas que hay una estructura para el Estado y que el ciudadano no tiene derecho a saber lo que están haciendo, estás en manos de esos poderes oscuros. Rafael, yo sobre el papel, teóricamente, te tengo que dar la razón, pero que la realidad opera de otra manera y que todos los estados han necesitado de utilizar estos otros cauces, estas cloacas, es una realidad. Yo no voy a defender la cloaca, es que no te voy a decir eso. Pero entiendo que exista y el sentido por el que existe. Y en el caso de Gal, creo que yo me atrevo a decir que lo siento por esas personas inocentes, pero me estoy acordando de cómo, gracias al Gal, mataron al tal Miguelón, que le había quitado los ojos a los 3 gallegos que secuestraron en Bidart, entonces, o en San Juan de Luz. Por lo tanto, le pusieron una motobomba, tardó 40 y tantos días en morir el tal Miguelón, y realmente yo pues casi que me congratulo de que tuviera ese final. Que evidentemente creo que el Estado no debe operar así, totalmente de acuerdo, Rafael. El asunto es que esa estructura de ETA está manipulada por los mismos que luego crean otra estructura, porque al final hay una inteligencia que conoce de los dos, por ejemplo con el caso de la Brigada Rojas. Con el terrorismo Gladio en Italia aprendes que tanto la ultraderecha como la ultraizquierda están siendo manipulados, y al final están enfrentando a la población izquierda-derecha unas manos negras que están por encima de todos, y al final nos están enfrentando. En el caso, el caso de Italia, Filippo nos está ilustrando. En el caso español, yo creo que tengo algunos conocimientos, por ejemplo, cuando los famosos sucesos de Montejurra, las personas que están allí, algunos italianos de fascistas, neofascistas, y otros pues, de franceses que luego estuvieron en el GAL. Por lo tanto, en España la mano negra la veo clarísima en el GAL, no tanto en ETA. ETA, yo creo que el Estado español, es decir, el SECED, los servicios de inteligencia, se pudieron infiltrar, claro que sí, como en la Operación Lobo. Efectivamente, es un gran éxito del SECED, entonces del coronel San Martín, pero no veo que se haya producido lo que llegó a producirse en Italia, donde Filippo nos puede ilustrar otros posibles atentados de falsa bandera que se cometieran para echarle las culpas a los comunistas, ¿no? Bueno, por ejemplo, lo de Bolonia, porque también hubo, lo que querían hacer fue crear una tensión contra las brigadas. Yo me acuerdo, eso me fue contado por mis padres, porque yo estaba todavía un niño, ¿no? Pero me decían, ¿no? que en los años 70 pasearse por el centro de una ciudad italiana podía ser también peligroso, porque, por ejemplo, te llegaban las brigadas y te preguntaban, ¿eres de derecha o de izquierda? Y tú no podías saber esos de qué parte estaban, ¿no? Y si tú contestabas mal, estabas frito, ¿no? Pues eso es una realidad. Pues la tensión, como decía Rafael, ¿no? La tensión fue creada de propósito. Y, por ejemplo, los brigadistas, que muchos de ellos trabajaban por Gladio y por la OTAN, fueron infiltrados exactamente con este propósito, ¿no? Para crear una tensión y para decir, mira, los comunistas
¿no? Que hacen, que matan los niños y que matan las familias. Y, por ejemplo, se sabía que en este centro, en Sardinia, estaban entrenándose para golpear las estaciones de trenes y tal. Entonces, Bolonia y otros atentados que acontecieron en el país a lo largo de los años fueron organizados por la CIA, por la OTAN, por Gladio y tal. Ahora es una realidad más clara. Claro que al momento cuando uno te dice y sale al periódico y dice las brigadas han decidido de, ¿cómo se puede decir en español? Han dicho que han sido los responsables, han tomado responsabilidad por el atentado, toda la gente lo va a creer. Solamente después se puede saber que es una estrategia creada de propósito para hacer pasar la parte enemiga como responsable. Esto es una manipulación de la población. Claro. Entonces, hay matanzas, hay gente que muere por un objetivo político. ¿Y qué es el objetivo político? Que no quieres un compromiso entre la izquierda y la derecha. Esto es una locura. Y Italia, desde ese momento, bueno, yo diría desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, acabó con el ser un país soberano. Es una colonia americana, 100%, ya. Filippo Rossi, muchísimas gracias por ilustrarnos. Gracias a ustedes. La verdad que te damos las gracias. Además, con un español, ya te digo que ni Espronceda. Así que gracias por estar con nosotros y por ilustrarnos sobre la realidad italiana, que la verdad que tiene bastantes paralelismos con la española. Muchísimas gracias por estar en Periodista Digital. Gracias. Hasta luego. Y señores, si nos lo llevamos a la realidad española, el Partido Comunista, es verdad que con Podemos sí ha tenido posibilidades de ganar unas elecciones, e incluso han llegado al poder, pero en la época de la transición, ahora entramos en Semana Santa, mañana empieza el Lunes Santo, no tuvieron esa capacidad, ¿no? Sacaron una serie de diputados, pero no tuvieron esa capacidad para llegar al poder. ¿Cómo se frenó a la extrema izquierda y a la extrema derecha en España para que no llegase al poder y hubiese ese bipartidismo que se pensó en la transición? Bueno, yo creo que la conspiración en torno a la transición, la conspiración es el propio poder. La propia transición fue una conspiración, pero una conspiración hecha en cada momento por las personas que tenían en su mano hacernos creer que la transición la estábamos haciendo los españoles, eso que nos dicen de la Constitución que nos hemos dado, cuando, por ejemplo, la Constitución, ni siquiera los españoles cuando votaron el 15 de junio de 77 en las primeras elecciones democráticas sabían que estaban votando unas Cortes Constituyentes. Por lo tanto, no sabía que se iba a redactar la Constitución. Y fue el periodista Altares, el de Cuadernos para el Diálogo, el que descubrió que ya se estaba trabajando en un anteproyecto de Constitución. Por lo tanto, los españoles han sido siempre manejados. Y los que hicieron colas de 10 y 12 horas por ver al caudillo en la Capilla Ardiente en el Palacio de Oriente, pues muchos, la mitad de ellos estaban votando en el 82 al Partido Socialista, porque en el año 75 no había 9 millones de socialistas en España, existía lo que se llamó el franquismo sociológico, y los españoles fueron llevados dócilmente hacia la UCD y después hacia el PSOE. Y el PSOE es una creación estricta de la Fundación Friedrich Ebert. El PSOE hereda las siglas de un partido con un pasado criminal como pocos, pero nace de nueva planta, diseñado muy inteligentemente por la Fundación a través de los despachos laboralistas, uno por cada provincia de España. Hay otra frase que es, nos ha costado mucho, la democracia sí, que nos ha costado. O sea, a unos más que a otros, claro, pero unos han vivido de ella y otros la hemos sufragado. Pero, o sea, que básicamente, no sé cómo lo verá Rafael, pero básicamente yo entiendo que la conspiración es que se ha ido, la Constitución es una pura conspiración contra los españoles. Pues ahora, en este caso estoy completamente de acuerdo, y mi visión sobre el régimen democrático es que es una herramienta que se inventa Francia
en 1789, y que a base de revoluciones, porque es que si estamos hablando del siglo XX, pero si nos vamos al siglo XIX y nos damos cuenta de la revolución de París, la Comuna de París de 1848, una semana después de publicarse el Manifiesto Comunista, qué casualidad, y vamos viendo todos esos, bueno, los espartaquistas, la Revolución Soviética, y vamos viendo que los ejemplos, los experimentos en un país se van traspasando a otros. Entonces, Sí. lo has dicho muy bien, Sí. estás diciendo cómo, evidentemente, Felipe González es un producto de Willy Brandt y de la socialdemocracia alemana, que puso el dinero, esto está muy bien explicado en el libro de Alfredo Grimaldos, la CIA en España, pero es que luego nosotros como España hicimos lo mismo exportando ese modelo a Sudamérica, para luego la transición chilena, argentina, o sea, yo lo que veo, y bueno, para eso está la Internacional Socialista, ¿no? Sí, o sea, la Internacional Socialista sirve para copiar modelos, básicamente, y extenderlo. Nuestra Constitución del 78 se parece. Sí, a en realidad me doy Osman, cuenta, ¿no? Rafael, que no le hemos contestado, pero por una razón, sí te hemos contestado. El Partido Socialista es una operación para frenar el comunismo, porque los partidos que de verdad, la izquierda que de verdad tenía fuerza eran los comunistas. Los que tenían fuerza en la calle eran los comunistas. La única oposición que había habido a Franco, tanto a través del maquis y la guerrilla durante el tiempo que duró, como después con la infiltración, con las comisiones obreras que nacen en las iglesias, etcétera, es el comunismo. Entonces el PSOE es el invento para frenar Vale, pero la siguiente pregunta que habría que hacerse es ¿por qué a ese poder oculto le interesan más los socialistas que los comunistas? Si supuestamente los comunistas eran el enemigo. Pues la respuesta es porque el socialismo iba a ser capaz de hacer ese modelo, de llevar a cabo ese modelo de sociedad totalmente masónica. No, y estatalista en el sentido de Sí. totalitaria, que era su modelo ideal, pero de una manera mucho más suave que el comunismo. Para eso ya estaba la Unión Soviética. Y hay una cosa que me gustaría pero bueno, mencionar. en eso estoy de acuerdo con José María, liberal en los valores, ¿no? Vamos a dejar que la gente deje de creer en Dios, vamos a aceptar el matrimonio homosexual aquí con Sí. Zapatero, vamos a aceptar el aborto, vamos a aceptar tal. Y en lo económico, pues eso, tener a la gente pues con no mucha prosperidad. Sí, le damos ayudas desde la Unión Europea y tal, pero Es que es sorprendente cuando se analizan las cosas con perspectiva y sin apasionamiento. El sentido histórico del gobierno de Felipe González es el de ser un gobierno liberal. chao. Fue el gobierno que liberalizó, que deshizo el INI, el gran complejo nacional de la industria, que hizo la reconversión industrial, que cerró minas, siderurgias, acabó con el beneficio de la prórroga forzosa en las viviendas. Franco tenía un sistema absolutamente proteccionista, ya quisiera Podemos, porque la verdadera congelación de las rentas existía con la ley de 64. Y quien la deshizo no fue la UCD, no fue Fraga, no fue el PP, fue el decreto Boyer del 84 y la ley del 95, y fue el Partido Socialista. Entonces yo veo, quien trae las televisiones privadas a España es el Partido Socialista. Entonces, podemos opinar lo que se quiera, pero realmente el influjo del Partido Socialista fue probablemente teledirigido desde fuera, aunque alguna iniciativa tenía Felipe González, que era un hombre brillante. Era el de, Y luego el voy a de decir darle más, un vuelco. Está muy bien traído lo que estás diciendo, porque es verdad que los comunistas no hubieran dicho de privatizar esas empresas. No. Porque ellos son de un Hablamos Estado de fuerte. de la- O sea, les interesaba. Acabas de dar con la clave. Yo creo que hablamos has de Camsa, acabas- hablamos de Renfe, hablamos de Los Iberia. comunistas no hubieran estado por Hablamos- esa labor porque querían un Estado, digamos, con Y luego, empresas estatales, de una para la manera, redundancia. trayéndonos, Claro que sí. Telefónica. trayéndonos Claro a lo que sí. moderno, Zapatero, el mayor recorte a los funcionarios, a las pensiones, ha sido Zapatero, y después todo lo del COVID ha sido Sánchez el que tenía que estar en el poder. Y aquí nos damos cuenta de cómo el poder oculto está utilizando los dos extremos, la derecha y la izquierda. Para hacer los mayores recortes, qué mejor que la izquierda, porque si tienes a la izquierda en el poder, los sindicatos no se van a mover. Ahora, si esos recortes que tú estás diciendo los hace la derecha, pues vas a tener a todo el Yo os quiero proletariado en preguntar, contra. hemos hablado de la izquierda, vayámonos a la derecha.
¿Cómo es posible que una España que hacía colas para despedir a Franco, que era franquista sociológicamente, en la derecha no surgieran partidos o no tuvieran éxitos partidos como Fuerza Nueva, partidos que de alguna manera eran herederos directos, sino que ganan la UCD, que legaliza el divorcio, el PP, que luego ha sido el partido pues flojo, Mira, y el partido que ha condenado el 18 de julio? A mi entender es una cuestión estética. O sea, hay que ponerse en ese contexto de o sea, ha habido operaciones para que la extrema derecha principios también... de los años 70, y entonces lo que se lleva es la chaqueta de pana. O sea, la mayor victoria de Felipe González fue su estética. O sea, esa chaqueta de pana, ese pelo medio largo, esa barba, eso le trae a la gente recuerdos de los hippies. Entonces, joder, Alfonso Guerra, o sea, tenían, hombre, sin llegar a tener el pelo largo, pero tiene esa estética. Entonces, lo que ahora llaman la España de casposa, pues tiene que ver con los modelos socioculturales que te está mostrando sobre todo el mundo del cine y de la música. Por eso Blas Piñar no podía triunfar. Claro. Y por eso Vox ahora tiene mejor imagen, porque tiene un tipo como Abascal que no tiene esa imagen, digamos, de facha, entre comillas. O sea, la cuestión estética es muy importante, entra por los ojos a la gente. Al final, muchísima gente no tiene ni idea de política. Lo que se fija es en la cara, en el pelito, si es guapo. Y Felipe González, pues triunfó, todos lo sabemos, muchísimas mujeres. Suárez también. Y Suárez también. Es que lo que está Fraga diciendo... no, evidentemente no era tan guapo. Lo que está diciendo Rafael, que estoy totalmente de acuerdo, es el hecho generacional. Había una generación que es a la que le tocó gobernar, que es la que se llamó generación del silencio. Los que habían nacido eran niños en la guerra, pero la generación subsiguiente, que son los nacidos entre el año 45 y 60, son... yo soy de 68, es decir, son mis tíos, por ejemplo, Rojo. Es Alfonso Rojo. Esa generación es una generación que tiene 20 años en el año 75, que tiene... esa generación está muy influida, como tú dices, por el Mayo francés, por la fuerza del Partido Comunista y Socialista, y entonces fue fácilmente llevada, porque la infiltración de los comunistas en la universidad fue muy grande, también en la iglesia, en las fábricas, en todos lados, y fue un éxito para ellos, y luego toda la cultura pop, toda la cultura... El rock and roll y el mayo 68. Exactamente. Esa es la fecha. La gente se quería identificar con esa supuesta libertad. Ya estaba liquidada y la operación 23F... Perdona, pero tengo que decir una cosa. Y el sexo. O sea, sí, la liberación sexual. Sí, la claro. gente lo que quería era follar. Sí, o sea, vendía todo el tema de las suecas, el bikini, o sea, todo ese componente. O sea, al final lo que la gente quería una vida hedonista, de juergas y de sexo. Su pan, su hembra y la fiesta en paz, decía la canción de Harcha, ¿no? De libertad, sin la libertad. Y os pregunto, y hablo de los últimos melones que hablo, el 23F, ¿sirvió para frenar a cierta derecha o a cierta, no sé, añoranza o a ciertos nostálgicos? Bueno, efectivamente, yo creo que a partir del 23F, que como nos ha explicado muy bien Jesús Palacios en 2 libros magistrales, el 23F es una operación de los servicios de inteligencia, del CSIC. Es una operación de Armada, puesto de acuerdo con Palacios y Calderón seguramente, con los hombres del CSIC. El ejército ni se enteró de la operación, por eso los capitanes generales permanecieron en silencio y esperando la consigna del rey, que no llegó. Por lo tanto, a raíz del 23 de febrero, el ejército queda disuelto, liquidado, se le esconde por todas partes, con la excusa del terrorismo no se ve un uniforme en la calle, la mili se liquida, y en España ¿cómo va a haber cultura de la defensa si todos los gobiernos han presumido de gastar o invertir cada vez menos en defensa? Ahora pues le tienen que dar la vuelta inventándose el enemigo ruso y haciéndonos creer que nos van a invadir los rusos. Bueno, yo para responder a esa pregunta diría lo que han estado contándonos durante décadas. Después del 23F, la democracia salió más fuerte. Eso era precisamente lo que querían. O sea que es que no hay más que escucharles a ellos. Porque evidentemente fue un paripé. Y bueno, pues hubo un tonto útil que fue el coronel Tejero, que es el que se lo creyó. Sí, pero es que es una operación típica de Gladio, de los servicios de inteligencia. Manipular la información para hacer que gente
pues haga algo y luego de repente mira para atrás y, oye, que es que no hay nadie ayudándome, y me han puesto aquí, oye, que yo iba a venir por el rey y el rey está callado y tal, y imagínate el papelón. Claro, Tejero tenía que hacer una operación tan grotesca como esa, que era el supuesto anticonstitucional máximo, y a partir de ahí aparecer Armada para llegar a una solución, pero Armada hubiera necesitado que los capitanes generales se hubieran movilizado, y él lo hubiera hecho de haber llegado a la Zarzuela. Como no llegó a la Zarzuela, no pudo manejar los hilos, los manejó un hombre muy inteligente como fue Sabino Fernández Campo, que había sido secretario de 6 ministros del Ejército, y entonces no hubo esos pronunciamientos y no pudo aparecer Armada como Salvador, que era el elefante blanco. El rey Juan Carlos ha recibido órdenes de Estados Unidos. ¿Quién ha llevado la política, digamos, de un rey que no ha tenido política como tal, que ha sido jefe de Estado, pero no ni jefe de gobierno, ni ha tomado decisiones, ha firmado todo lo que le ha llegado del Congreso de los Diputados? Sí. ¿Quién le ha dado órdenes a Juan Carlos de tomar ciertas decisiones? Sin duda alguna la CIA, pero es que yo creo que Vernon Walters lo ha comentado. Ahora hablo de memoria. Pero ha habido personas de la CIA de los años 70 que han confesado como, bueno, el rey Juan Carlos pues ha estado siguiendo, es un agente de la CIA, y bueno, pues habría que ver quién convenció a Franco de colocar a Juan Carlos y pasar por encima de su padre, pero bueno, a las pruebas nos remitimos. Yo creo que hay cosas en las que, más que con el de la CIA, pero bueno, te doy la razón, Rafael, directamente recibe instrucciones de la Casa Blanca, de Kissinger, que es el secretario de Estado, por ejemplo, en el caso del Sáhara. Pero también le dijo que no legalizara el Partido Comunista, y ahí le desobedeció. Entre él y Suárez le desobedecieron. Pero efectivamente, como se lamentaba Filippo Rossi, los destinos de Italia siempre han estado en manos de otras potencias y los destinos de España. España fue soberana con Franco y desde Franco dejó de ser soberana. ¿Alguna idea final, Rafael Palacios? Bueno, pues que la realidad no es como muchas veces aparenta, y desde luego yo le diría al público que nos está viendo que cuando algo le parezca raro, cuando algo le parezca extraño, es que haya una mano negra por detrás, porque las cosas extrañas y que no se aclaran, sobre todo mi punto de vista es que si hay algún asunto que no se ha clarificado es porque aquellos que estuvieron manipulando ese asunto en su día continúan en el poder actual, y eso vale para el 11M, por ejemplo. José María Blanco Redoira, ¿una idea final? Pues bien, yo he tratado de poner un poco de sentido común a lo que está diciendo Rafael, es decir, aquellos casos en los que evidentemente se opera por detrás o se confunde deliberadamente a la opinión pública. En muchos de ellos los españoles somos manejados como marionetas. Ese es el problema. Ahí sí tú me quisieras lo mismo que yo, pero somos marionetas, ¿no? Era una canción que ganó Eurovisión el año... O compitió, creo que perdió con Maciel esa canción. O fue la que votamos, yo creo, hubo en Eurovisión una vez que España votó a Inglaterra y nos gana por culpa de los votos de España. Íbamos segundos con Betty Misiego, creo que era. Y al final perdimos. La de Betty Misiego era si todo el mundo cantara esa canción. Pues nos ganó las marionetas del amor por los votos de España a Inglaterra, que no deja de ser también clarividente. Rafael Palacio, muchísimas gracias. Pues un placer. Blanco Redoira, habéis empezado discutiendo y habéis acabado en acuerdo. Hombre, Esto parece el consenso. No, el consenso es algo que no nos agrada por lo que ha supuesto de cesión y de bajada de pantalones. Eso es. Muy interesante el programa. Claro que sí. Y darle las gracias a Carlos Péquer. Bueno, voy a preguntarle a nuestro querido Morfeo si le ha quedado claro. Morfeo, ¿estuvo detrás la CIA, la OTAN, de la transición española? Por supuesto que sí. Bueno, pues Morfeo, nuestro personaje ilustre, lo tiene claro. Nosotros nos vamos dándole las gracias y ya les digo, compartan este vídeo, hagan más grande la familia de Conspirafobia y la familia de Periodista Digital. Como siempre digo en este programa, la mayoría, cuidado, puede estar equivocada. Hasta el próximo domingo.